a que abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos o sigan la lectura a través de la pantalla. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Jonás, capítulo 1, versículos del 7 al 10. ¿Estamos? ¿Sí? Pues se nos cuenta que se dijeron unos a otros: vengan, echemos suertes para que sepamos quién es responsable por esta calamidad que nos ha sobrevenido, que ha venido sobre nosotros. Y dice que así lo hicieron. Y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: háblanos, tú que eres responsable por este mal que ha venido sobre nosotros. Y fíjense, ¿cuál es tu misión y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y a qué pueblo perteneces? Y él les dijo: soy un hebreo, y al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, es a él a quien temo. Entonces se apoderó de los hombres un gran temor, y después de admitir que estaba huyendo de la presencia del Señor, le dijeron: ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer esto? De forma rápida, Natividad, ¿quién eres? ¿Quién eres? Natividad. ¿Ya está? Es un nombre. ¿Quién eres tú? ¿Juan? ¿Y ya está? Hija de Dios. Oye, es importante. Natividad, hija de Dios. Vamos sumando elementos. Carmen, ¿quién es usted? Es lo mismo. Carmen. Hija de Dios. Hija de Dios. Madre. Madre. Hermana. Chilena. Amiga. ¿Se dan cuenta? Ya, vamos a explicarlo muy sencillo, Olga. Los marineros llegan a la conclusión de que lo que les ha sobrevenido es como consecuencia de un pecado que alguien ha cometido. Y echan suertes. Y estas recaen sobre la persona de Jonás. ¿Y qué es lo que hacen? Le bombardean a preguntas. Sobre todo, sobre tres cuestiones. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu lugar o localidad? ¿Y cuál es tu raza? Si prestaron atención a la lectura, ahí está. ¿Cuál es tu misión? Si han leído en Reina Valera, creo que habla de oficio. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu pueblo? Estas preguntas, Pedro José, apuntan en una única dirección. ¿Cuál es la identidad de una persona? Por ejemplo, ¿a qué pueblo perteneces? Pues esto, Juani, inquiere sobre el aspecto social. Porque Juani no solamente se define como individuo, sino también como parte de un colectivo donde se siente más cómoda. Por ejemplo, tu familia, o los que comparten las mismas ideas políticas que tú, tu entorno más cercano.
¿De dónde vienes? Pues señala el lugar físico y el espacio en el que nos sentimos más como en casa, donde sentimos que pertenecemos. Porque, amigo castellano manchego, cuando usted y yo vamos a Londres a ver a nuestros hijos, sí, las pintas son bien grandes, hay lugares que son muy bonitos, pero yo no sé tú, yo no me siento como en casa. El clima no es del todo de mi agrado. Sí, lo aprecio, lo valoro, pero no es mi lugar, no es mi hogar. ¿Y cuál es tu misión? Abordar el propósito en la vida. Porque, amigos, el ser humano hace muchísimas cosas. Trabaja, descansa, se casa, viaja, crea. Y todas estas cosas las hacemos, Araceli, porque nos da un sentido de trascendencia y de seguridad. Todo apunta a la identidad de una persona. ¿Qué es la identidad? Pues es ese conjunto de rasgos distintivos, de cosas que nos definen como ser humano, como persona. Por tanto, estos marineros no eran tontos, y haciendo estas preguntas, lo que quieren es saber Jonás, ¿tú quién eres? ¿Ponemos un ejemplo? Esto es inventado, ¿vale? Lo que voy a contar ahora no es cierto. Supongamos que yo conozco a un hombre y según le voy haciendo preguntas de lugar, misión, raza, pues bueno, el hombre me explica que es un chileno, que hizo años vino a España para encontrar un trabajo mejor y así que sus hijos pudieran formarse y estudiar. El trabajo no es gran cosa, se dedica a la construcción, pero le da lo suficiente para mantenerlos bien, ¿vale? El hombre está aquí porque no le queda más remedio, pero le gustaría en algún momento de su vida poder retornar a Chile, que es realmente donde él se siente feliz. Con la gente que comparte sus mismas costumbres, su cultura, ¿vale? Pero este hombre tiene un hijo, acaba de salir de la universidad y trabaja como abogado en una organización sin ánimo de lucro, defendiendo a esas personas que viven en viviendas de renta baja, ¿vale? Este chico, su trabajo es todo para él. Le absorbe tanto que no piensa en formar una familia ni nada, porque quiere ser cada día mejor profesional. Y si bien es cierto que este chico no desprecia sus raíces y se siente orgulloso de ser chileno, bajo ningún concepto está pensando en volver a su tierra, porque considera que España ya es su lugar. ¿Se dan cuenta? Una misma familia, pero tienen identidades distintas. En una sola generación, ¿cómo ha cambiado la identidad de estas personas? Para el padre, lo más importante que era la familia, que no les faltara nada. Pero para él, el hijo era su trabajo. Su trabajo. Cuando los marineros hacen esta pregunta, es porque saben que la identidad de la persona está formada por capas distintas. Pero es que los marineros también saben una cosa. Y es que preguntarte, Jorge, ¿quién eres? Es preguntarte a quién perteneces. Ya vivimos, Fernando, en tiempos mucho más modernos. Salvo en ciertas culturas, pues como que eso ya no se lleva. Ya todos sabemos que el dios romano Mercurio, ¿no? El dios del comercio, como que no existe. Lo sabemos, ¿verdad? Ya no hace falta hacerles ofrendas de sacrificios de animales como se hacía antaño. Pero eso no significa que haya personas cuyo Dios es el dinero. Y que por dinero estén dispuestas a romper con relaciones personales, con relaciones familiares, a pisar al que se interponga por el camino, porque lo más importante, Sonia, para sus vidas es el dinero.
Todos sabemos que ya no existe Venus, la diosa de la belleza, pero sabemos que hay personas que son víctimas de su aspecto físico y se desviven por él. Es decir, cuando hablamos de que la identidad y que hacemos un montón de cosas porque nos dan seguridad y nos dan trascendencia, lo que hay que ver es que dependiendo de qué es lo que hacemos, define qué es lo que realmente a nosotros nos importa. Esto que les he explicado es para ir a lo importante en esta mañana. En el libro de Génesis se nos dice que el hombre está creado a imagen de Dios. Es decir, para ser imagen de algo, somos el reflejo de un original. Esto nos viene a decir que nuestra trascendencia y nuestra seguridad tenemos que buscarla en algo que está fuera de nosotros. Y lo que nos viene a decir esto es que si nuestra trascendencia y nuestra seguridad no la encontramos viviendo para Dios, natividad, vamos a buscar algo que llene ese vacío. Por eso, para algunos, su Dios será el dinero. Para otros, su Dios será el placer. Para otro, tal vez es el éxito empresarial o académico. Porque buscamos satisfacer algo que solamente debiera ser llenado con una relación personal e íntima con Dios. Ahora, volvamos al principio, Pedro José. ¿Qué preguntas se le hicieron a Jonás? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu localidad? ¿Y cuál es tu raza? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Vale. No sé si alguna vez han reparado en esto, pero es muy curioso, Adrián, que la pregunta que él contesta en primer lugar es la última que se le hace. ¿Cómo se presenta? Soy hebreo. Soy hebreo. Por eso me gustó en el ejemplo, Natividad. ¿Quién eres? Yo soy Natividad. Y me gustó cuando Juan dice, soy Juan y soy hija de Dios. Es curioso que le preguntan 3 cosas y lo primero que responden es acerca de su raza. ¿Qué nos dice esto? Que en su identidad, que se completa de distintas capas, para él, ¿qué era lo más importante? Su raza. Su raza. Para él era más importante ser hebreo que creer en Dios. Por eso es que Jonás no muestra ningún tipo de ilusión por ir y predicar a extraños. Porque para él lo más importante no es Dios, ni que otros conozcan a Dios, sino que lo más importante es su raza. Y cuando empieza a valorar y se da cuenta de que hay un conflicto de intereses y que por un lado está su defensa de la raza y por otro lado está su defensa de su fe, ¿qué es lo que tiene más peso para él? Su raza. Su raza. Su raza. Y los de otra raza suponen un problema, suponen un peligro para él. Porque tiene una identidad superficial. Cree en Dios, claro que cree en Dios, si es profeta de Dios, pero no es lo más importante en su vida. Por eso, hermanos, si estamos aquí, o has venido obligado, o es porque crees en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí o no? Algo tienes que creer. Si no estás en el Alcampo gastándote el dinero, o en el Ahorramás, o en el McDonald's, o sea, algo de Cristo te tiene que llamar la atención, ¿vale? Pero claro, ahí nos damos cuenta de que si Cristo no es lo más importante para usted, o para mí,
Pues surge que puedes encontrarte en la iglesia con cristianos que saben que son salvos por gracia, que saben que son pecadores y que han sido sus pecados perdonados, ¿vale? Sí, todo eso sí, bien, pero tú puedes encontrarte con cristianos que son racistas, con cristianos que son materialistas, con cristianos que buscan su seguridad en su aspecto físico, con cristianos que son víctimas, no lo digo en un mal sentido, de cosas, de circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque su capa principal nunca estuvo en Dios. En Dios. Dios está ahí, pero como algo secundario, porque su identidad, lo que les da seguridad y lo que les da trascendencia es otra cosa bien distinta que Dios. Por eso, al igual que Jonás, hay veces que nos ponen en la disyuntiva de Dios y el dinero. ¿Y a dónde nos vamos? Al dinero. Dios y el éxito. ¿Y a dónde nos vamos? Al éxito. Dios y las relaciones personales. ¿Y dónde nos vamos? A las relaciones personales. ¿Por qué? Porque tenemos una relación superficial con Dios. Si a mí me preguntaran en esta mañana quién soy, ¿qué respondería? Por eso me encantó, hija de Dios. ¡Ah! Pudiste haber dicho mujer de la limpieza, extremeña, mujer, de izquierdas. No sé, puedes estar lo que quieras, ¿eh? ¿Me entiendes? Del Barça, sí, eso es importante, del Barça. Ahora llegan los nuevos y se nos van. Sí, se están mirando entre ellos. ¡Ah, que el pastor este es del Barça! No, vámonos aquí, vámonos. No. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una identidad espiritualmente superficial, es una identidad que no ve. ¿Se dan cuenta en Jonás cómo cada paso que da cada vez es más torpe? ¿Más tonto? Todo el mundo se daba cuenta de su realidad, Rosa, menos él. Y él estaba en una posición privilegiada, porque él y no yo, él era el profeta de Dios. Él era el profeta de Dios. Él había recibido un llamado que no habían recibido otros. Una misión que no tenían otros. Pero era corto de vista. Lo explicamos durante el estudio bíblico. Esto nos recuerda mucho también al apóstol Pedro. Él era especial. No solamente formaba parte del grupo de los 12, sino del grupo de los 3, de los íntimos de Jesús. Jesús tampoco es que fuera contándole sus cosas a todo el mundo. Tenía un grupo de gente especial, a quien le abría su corazón. Oye, mira, no tengo esto del todo claro. O esto me preocupa. O qué va a ser. Y Pedro formaba parte de ese grupo. Y él cree estar muy seguro de su identidad. Sonia, ¿qué dice? Aunque estos te abandonen, vamos, prefiero morir. Y la realidad es que al final termina haciendo lo mismo que los demás. Teresina, los otros al menos no presumieron. Pero él era ciego a su propia realidad. Jonás está empezando a descubrir que realmente él también necesita de la misericordia y de la gracia de Dios. Amén. De la misericordia y de la gracia de Dios. Voy a ir terminando con esto. Ahora que más o menos ya sabes el truco, si te preguntara quién eres, ¿qué dirías? ¿Cuáles son tus capas principales? A mí me gustaría escucharte decir que eres un hijo o una hija de Dios, que eres padre o madre, que eres buen amigo, que eres un buen familiar. Pero imagínate que me respondieras, soy encargado de obra, o soy 3 carreras universitarias,
O soy, no te enfades, o soy Beyoncé. ¿Qué es lo que define tu identidad? ¿Qué es lo que define tu identidad? Porque a este profeta de Dios lo que le definía era su raza. Y para él no había nada más importante que su raza. Y solamente estaba dispuesto a juntarse, a tratarse y a predicar a los que eran como él. Es un claro ejemplo de que hacía acepción de personas, de que entendía que estaba para darle consejos a Dios. Por eso prefiere huir, porque no quiere mezclarse con los de otra raza. No quiere mezclarse con personas que piensan distintas a él. Nos metieron desde pequeño en la iglesia, cuidadito con quien te juntas. No, eso te tienes que juntar con los buenos, con los hermanitos de la iglesia. Es que uno nunca puede ser luz en medio de la luz. Bueno, no tenemos muchas ventanas, pero ¿se imaginan que todo esto fuera un vidriera y tuviéramos las luces encendidas? ¿Qué gasto más absurdo de energía? ¿Dónde se hace necesaria la luz? En medio de la oscuridad. ¿Dónde hace falta un profeta de Dios? En medio de la injusticia social. En medio de la mentira, de la trampa, de la insolencia, de los agravios, de las mentiras, del egoísmo, del egocentrismo. Pero no estaba dispuesto. Porque hasta ese momento, para Jonás, Dios no era lo más importante. Y yo quiero invitarte en esta mañana. Y tú mejor que nadie sabes cuál es tu vida. Y cuáles son tus intereses. Has sido creado a imagen de Dios. Y si no encuentras tu identidad en una relación con Dios, te aseguro que vamos a buscarla en otras partes. Y algunos de nosotros la buscaremos en el dinero, en un coche mejor, en una casa de más, en un viaje más largo, en un cuerpo más esbelto. El día que te quieras dar cuenta irás por 235 operaciones. ¿Qué te has hecho? Algún retoquito. Y como cantaba Emilio Aragón, somos una muñeca de plástico. ¿Qué tal? Ya no tenemos. ¿Pero qué eres? Una hija de Dios. ¿Qué es lo más importante? Dios. Ser cristiano, ser un verdadero cristiano, no trata de ser aburrido. No trata de que tengas que vivir sí o sí en la pobreza, porque no, pero ¿qué es lo más importante para ti? Si te dieran a elegir esta mañana entre Dios y el dinero, ¿qué escogerías? Entre Dios y un cuerpo de... ¿qué escogerías? Entre Dios y el éxito profesional, ¿qué escogerías? Porque todos le pertenecemos a alguien. Decimos que la esclavitud se extinguió, falso y mentira. Todos somos esclavos de algo. Qué bonito que Pablo puede decir que él es esclavo de Cristo. Por eso él puede decir, si me voy estoy feliz, si me quedo estoy de la leche, he aprendido abundancia, he pedido. ¿Por qué? Porque mi identidad está cubierta, está definida en un ser que es Dios y conforma toda mi vida. Por eso les invito a que tengamos esto claro. Y cuando eso sea así, se acabará el racismo dentro de las iglesias, las discriminaciones dentro de la iglesia.
el afán de notoriedad dentro de las iglesias. Ese protagonismo que nos rompe como comunidad. Y veremos a las personas como lo que realmente son. Hijos e hijas de Dios. Que necesitan de nuestro consuelo, de nuestro afecto, de nuestra sensibilidad y de nuestra empatía. Y eso sucederá cuando Dios está en primer lugar en tu vida. Eso no se consigue leyéndose 2 capitulitos todos los días, ni dedicándole 3 horas y media de oración, si tu vida realmente no es capaz de cambiar. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y hagamos hueco para los demás. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.